Estamos en agosto de 2021 y el título de la conferencia que voy a impartir y grabar es La culpa y el perdón. Hace aproximadamente unos 4 años impartí otra conferencia con un título siguiente, La ley del karma y el perdón. Pero en esa conferencia me explayé especialmente en esta ley de causa y efecto, la ley del karma, y hablé menos del perdón. Considero de que ahora voy a intentar profundizar lo más posible, hasta donde pueda, sobre el perdón. Y como tiene relación con la culpa, pues vamos a relacionar estas dos vivencias humanas. La culpa, que consideramos que tienen los demás o que nosotros tenemos. Démonos cuenta de que nos sentimos muchas veces culpables de algo. Incluso hay una obsesión que es el sentimiento de culpa, complejo de culpa. Y el perdón. Podemos perdonar o sentimos que tenemos con más o menos sinceridad perdonar a los demás o autoperdonarnos a nosotros mismos. Entonces el sentido más corriente, habitual del término perdón es cuando damos un golpe o un roce a una persona y sin querer y le pedimos perdón o disculpas a esta persona, o nos equivocamos al hablar y decimos perdón, así como en general si estamos hablando a una persona o a un grupo de personas por nuestra equivocación. Son normas de educación de la vida habitual. Y también en sentido así corriente una persona se puede sentir o culpable o ser culpable. Es decir, que te puedes sentir culpable sin serlo, pues por una deformación de la conciencia en ese momento, de lo que sientes, de lo que piensas, o puede que sí, que seas culpable realmente de algo, has cometido un error y por lo tanto pues ahí sea algo concreto que se ajusta a ese sentimiento. Es decir, que en sentido habitual también podíamos sintetizar diciendo que cuando aceptas tu despiste, tu distracción, sin intención de dañar, pues pides perdón. Ese es el sentido más habitual. A veces hasta lo hacemos de un modo pues automático, sin conciencia, simplemente por el hábito adquirido de hacerlo en otras ocasiones. Otro sentido que es muy general en los seres humanos es no en todos, pero en muchos seres humanos, y con distinto tipo de vivencia, a veces diferente, muy diferente, es el religioso. La Iglesia católica perdona los pecados. Ya sabemos que uno de sus sacramentos es la confesión para poder perdonar los pecados. Se nos dice que también dentro de los dogmas religiosos que Cristo Jesús o Jesucristo pues perdona los pecados, perdonaba los pecados y que incluso en la actualidad los perdona. ¿Cómo? Pues ahí ya no se dice los creyentes que creen en esto, y no todos los cristianos van a tener la misma creencia, tienen las mismas creencias o la misma interpretación de las cosas. Entonces son ahí, como pasa en todas las cosas donde intervenimos los seres humanos, en todas las ideas, en todos los conceptos, en todas las percepciones, hay espejismos de interpretación. El pecador es culpable, como hemos dicho antes, o se siente culpable, y entonces la Iglesia va y le perdona. Esto produce, desde el ángulo psicológico desde el cual estoy hablando,
no desde el religioso, aunque tengo que hacer alusión como parte de la vida, pues produce algunos efectos psicológicos. Según la creencia que la persona que solicita este perdón tiene de ello, pues cuando se le dice que se le perdona aquello que ha hecho, se siente aliviada. Vamos a decir que en un porcentaje X. Se siente aliviada porque se descarga psicológicamente hablando, y al decir psicológicamente es mental, emocional. Mental, emocional. Las creencias son mentales, pero están como reforzadas por las emociones y sentimientos, por los deseos, por la parte genéricamente llamada emocional. Entonces esto produce algunos efectos, como digo, psicológicos, generalmente superficiales, pero no podemos negar que a veces pueden ser hasta profundos. La persona está sintiendo en su interior una conciencia de su error, de su equivocación, de lo que en términos religiosos se llama pecado, y entonces ese sincero arrepentimiento lo une con esa solicitud al sacerdote de su religión, que le va a escuchar y perdonar. Entonces puede producir unos efectos psicológicos, pero también más profundos que otras veces, que puede ser simplemente pues algo superficial, mecánico, habitual, creado por el hábito, creado por una creencia, pero sin haber ahondado en el fondo de su conciencia para poder, como luego explicaré con más profundidad, descubrir, tomar conciencia, se suele decir, de ese error que le hace sentirse culpable. Desde otro punto de vista, no religioso, sino en política, pues también pues existe el perdonar, el perdón. A veces hay personas que cuando le asesinan a alguien cercano, por parte de otras personas llamadas asesinos, pues dicen que perdonan. No todas, pero hay personas que dicen que perdonan. Pero hay una frase que se suele decir, y la hemos escuchado a veces en los medios de comunicación: perdono pero no olvido. Es decir, que perdonan pero no olvidan. Claro, la frase queda ahí, y también habría que indagar en la persona qué es eso de no olvidar, de perdonar pero no olvidar. Entonces no puedo entrar en el juicio de estas personas, de la conciencia que están viviendo esta situación o esta expresión o esta vivencia estas personas, pero que a veces con esta frase se podría indicar que hay un nivel de arrepentimiento, bueno, en este caso de perdonar, no de arrepentimiento, sino de perdonar a alguien que te ha hecho algo o que ha hecho algo execrable a un ser cercano, pero que queda ahí en el recuerdo algo que no va a olvidar. Por lo tanto, pues luego también, pues en lo de perdonar en política están los indultos que los gobernantes realizan en determinados momentos a personas que están acusadas de determinados delitos, y esto, por lo que vemos, se hace muchas veces, no digo que todas, por estrategias políticas, por intereses, estrategias políticas que quedan a veces oscuras y no llegamos a saber el fondo del por qué se hace, por intereses, podemos decir, políticos. Eso no quita que a veces los que lo hacen tengan una sinceridad de, digamos, de evitar que aquellos a los que indultan sigan con esa pena. Pero por los datos que tenemos, a veces se perdona y se indulta pues a quien a lo mejor parece que no lo merezca tanto y que no se ha arrepentido, otras veces sí, etc. Pero esto ya sería un tema ya muy complejo y muy profundo de entrar en ello, que lo observamos y todos emitimos una opinión, un juicio crítico de ello, pero que también queda ahí en cierto nivel oscuro.
Pero lo más interesante y más importante que deseo expresar y transmitir aquí en esta conferencia es desde el ángulo psicológico. Todo esto que he hablado también es psicología, porque ahí donde hay un ser humano hay psicología. Hay pensamientos, prejuicios, creencias, sentimientos, deseos, etc. Hay psicología, más superficial, más profunda, etc. Siempre está omnipresente. Pero ahondando un poco más en la naturaleza psicológica nuestra, podríamos decir que existe una vivencia generalizada en los seres humanos que creamos desde pequeños. Antonio Blay lo llama el yo-idea. Desde pequeñitos, creado por todas las opiniones que los mayores nos dicen que somos y también por lo que imaginamos que somos, nos creamos una idea de nosotros. Eso entre otros términos de otros autores, Antonio Blay lo llamaba yo-idea, la idea que tenemos de nosotros. Y por lo tanto, los demás, su comportamiento, el comportamiento que tienen los demás con respecto a nosotros, está condicionado por este yo-idea. De tal manera que si afirman y se corresponde con él mismo, nos gusta. Y entonces deseamos y aceptamos a las personas. Pero si no se ajusta, las rechazamos. Las rechazamos de distintas formas. Por lo tanto, ahí hay un juego psicológico, mental, emocional, de aceptación o rechazo de las personas. Y por lo tanto, aquí interviene también, entre otros muchos tipos de actitud, el perdón o la consideración que los demás son culpables. ¿Por qué? Porque nosotros los juzgamos psicológicamente y consideramos que son culpables de algo que no nos gusta, cuando a lo mejor la persona lo es o no lo es, porque nos basamos en aspectos superficiales de apreciación de nuestros sentidos o de las predisposiciones psicológicas que tenemos a la hora de valorar y de juzgar a los demás. Muchas veces el perdón supone una autoafirmación. Cuando la persona está perdonando a otras, siente como una energía que le afirma, se afirma a sí mismo. Se nota como más vitalizada, incluso en mayor o menor grado como superior a los demás, a la persona a la que se está perdonando. Entonces ese sentimiento de ser el que perdona y el otro el perdonado pone en una posición de superioridad, con lo cual psicológicamente también tiende a producir esta exigencia de autoafirmación que es placentera en mayor o menor medida. Y con frecuencia, como sabemos, se perdona como algo externo, como un hábito creado o como un deseo de desligarnos de la culpa, de algo, de nuestra posible culpa o de nuestra conciencia, aunque sea el otro el culpable, con respecto a esa persona. Por lo tanto, nos podemos nosotros tratar de liberar de esa persona, pero por dentro no haber un real arrepentimiento, una actitud de liberación de ese sentimiento de ver a la otra persona culpable. De eso voy a profundizar ahora, después a continuación. Por lo tanto, la culpabilidad tiene, podríamos decir, sentirse culpable. La culpabilidad puede tener, como tantas cosas de la vida, una doble cara, una negativa y otra positiva. ¿Cuál sería el aspecto negativo de la culpabilidad? Pues sería la obsesión mental de sentirse culpable. En este caso, hablo de la persona que se siente culpable y desearía ser perdonada o desearía ser liberada por quien sea de ese sentimiento que le perturba, que le inquieta, que le corroe
en distinto grado por dentro, en su interior. Entonces esto puede llegar a convertirse, y esto es psicología, en una obsesión. La obsesión es de la conciencia, pero es mental y es emocional. Las obsesiones son como algo que viene, se va y vuelve de un modo reiterado, se va en el recuerdo, pero vuelve otra vez al pensamiento. Sentirse culpable en muchos momentos. Por lo tanto, cuando vuelve al recuerdo, eso evoca el sentimiento de culpabilidad que afecta negativamente a la persona, que le hace sentirse mal. Entonces, cuando se habla de que alguien tiene un complejo de culpabilidad, que un complejo implica un grado de emoción o de sentimiento y que está ahí arraigado. Incluso tiene sus raíces en el inconsciente, afinando más en el subconsciente. Y si esas raíces son fuertes y implica energía, entonces acude con mayor o menor frecuencia a la conciencia de la persona que se siente culpable. Entonces, esto sería el aspecto negativo, sentirse culpable sin solucionarlo todavía, como ahora hablaremos de la solución. ¿Y cuál sería el aspecto positivo de la culpabilidad? De sentirse culpable a alguien, pues sería cuando la persona consigue abrir su conciencia a eso negativo que ha hecho, y al abrir su conciencia, lo que a veces se dice, al tomar conciencia profunda, con cierta profundidad, aunque no hay palabras para designar los grados de profundidad, pero vamos a decirlo con profundidad, entonces se produce un cambio en su interior que le va a evitar en el futuro cometer el mismo acto, ese acto que ha realizado y por el que se siente culpable. Muchas veces la persona se siente culpable, pero vuelve otra vez. No ha solucionado su problema y por lo tanto vuelve a repetir sus actos y la culpabilidad puede prolongarse. Pero cuando la persona toma conciencia en profundidad, y eso es algo íntimo, sea ayudada por otras personas con la forma que sea o a solas, pero es algo íntimo, entonces se dice que soluciona ese problema y por lo tanto ese defecto de hacer algo negativo hacia los demás, hacia sí mismo, hacia la vida, ya no lo hace. Cometerá otros actos que quizá le hagan volver a sentirse culpable, pero ese en concreto, con esas características, no. Porque esa toma de conciencia, esa percepción interna, al ser honda, ha resuelto. De esto también voy a explicarlo ahora. Por lo tanto, ¿cuál sería desde el ángulo psicológico? Luego hablaré de la solución más profunda, aunque también es psicológica, todo es psicológico. Desde un ángulo psicológico habitual que se pueda aconsejar, que también es beneficioso, pues uno es evitar o cortar la obsesión de sentirse culpable. Estoy ahora refiriendo a la persona que se siente culpable de algo que ha hecho. Como eso es un recuerdo recurrente que viene y viene, se trata de cortarlo. Y una forma psicológica de hacerlo es enfocar la atención, la conciencia, a través de la atención, hacia otras cosas. Sobre todo cuando viene ese recuerdo. Porque si nos entretenemos en él, lo hinchamos y lo alimentamos. Entonces, cuando enfocamos hacia otros aspectos de la vida, vamos a entender los positivos, entonces estamos frenando ese alimento. Estamos como evitando que ese repetir sea tan frecuente.
también podíamos pensar y reflexionar en algo positivo, si puede ser contrario a aquello que hemos hecho mal, para que, si lo hacemos con suficiente apertura de conciencia, podamos descubrir la parte positiva que va a contrarrestar la negativa. Esto es, y se puede aplicar a todos los problemas psicológicos, como una zona oscura y pones luz, enciendes la luz, aparece la luz, sale el sol. ¿Qué ocurre? Que sin quitarla previamente, la oscuridad desaparece. Por lo tanto, si nosotros ahondamos en la luz, entonces la oscuridad que nos hace mantener los problemas tienden a desaparecer. Por eso mirar con atención es la clave para todo, incluido el tema que nos ocupa, de eliminar la culpa de aquello que hemos hecho. Ahondando más en este asunto, pues desde un ángulo más espiritual, aunque lo espiritual, como explico tantas veces, es psicológico, es lo psicológico pero más profundo, pues voy a indicar que esa atención que tanto repito, y otras personas también, y cada vez mayor, se va a nombrar y a explicar y a sugerir en los seres humanos, que vivamos lo más atento posibles, que vivamos la vida cotidiana con atención, o que miremos con atención, aparte de que hagamos reflexiones mentales, análisis mentales. Los análisis y reflexiones son con la mente concreta, y eso también se puede hacer con atención, con lo cual manejas la mente, más que ella te maneja a ti. Pero muchas veces, y esto es menos conocido, menos frecuente, pero más profundo, silenciar la mente y mirar con profunda atención un problema. Quizá ese sentimiento de culpa que tenemos, mirarlo con profundidad. O incluso, aunque no sintamos culpa, aquello que hemos hecho, para tratar de descubrir si es ético o no, si es adecuado o no, si hace bien o hace mal, etcétera, etcétera. Entonces, el verdadero perdón, fijaos que estamos pasando de culpa a perdón, porque está muy relacionado, muy ligado, está también relacionado con la luz que nos da comprensión y con el amor. Por supuesto, si buscamos las tres cualidades básicas que todos somos, más que tenemos, tenemos que incluir la voluntad necesaria para que podamos mantener y ampliar y profundizar la comprensión y el amor. Pero lógicamente tienen que estar los tres unidos. La comprensión, que a veces podemos llamar luz, que es lo que abre nuestra conciencia. Y antes, cuando decía tomar conciencia, implica mirar, prestar atención. ¿Para qué? Para darnos cuenta de algo. Y, no lo había dicho todavía, al darnos cuenta de algo, a continuación o simultáneamente, a veces casi sin propósito, aceptar esa situación. Aceptar en el sentido de no rechazar, de no resistencia, sino de una aceptación no ciega, sino comprensiva, con lo cual nos relajamos, reencauzamos nuestras energías y entonces podemos profundizar. Si hay resistencia, es nuestra personalidad, nuestro ego, quien está interviniendo en ese momento y bloqueando nuestra apertura profunda a nuestro interior. Entonces, si nombro el amor, me estoy refiriendo no a un sentimiento bien intencionado, ya que el amor, pues, lógicamente es bien intencionado, sino algo más. Una atención no por hábito, no como un deseo de quedar bien,
sino como algo que surge del corazón. Cuando digo el corazón, creo que podemos entender desde este centro energético que tenemos aquí y que nos hace sentir, pues a veces hasta dolor. Pero si hablamos de dolor, de amor, no hay dolor, porque el amor transmuta el dolor. Dolor también lo podemos sentir aquí. Y podemos tener distintos tipos de sentimiento, pero hablo a un nivel más profundo, como algo transmutador, como algo liberador. Y que también implica liberar la conciencia, abrirla. Así que la apertura de conciencia favorece el desarrollo del amor y viceversa. El desarrollo del auténtico amor, la apertura del amor, amplía la conciencia. Esa frase del amor es ciego es un espejismo como una galaxia. Es todo lo contrario. Es ciego el deseo. Deseo a veces y bien intencionado. Deseo placentero. Por supuesto, no digo de deseos negativos, pero el amor del que hablo con mayúscula es lucidez, es luz. Nunca puede ser ciego. Entonces esa atención practicada en la vida cotidiana que he nombrado antes, vivida habitualmente, y también, aunque lo implica de vez en cuando como un consejo que a veces hemos nombrado, de silenciar la mente, y al silenciar la mente se silencia la personalidad o ego, aunque sea un rato, pero manteniéndonos no dormidos sino despiertos, muy presentes. Eso también nos ayuda a ahondar en nuestro interior y a educir de dentro estos tres potenciales que he señalado antes, y muchas veces también el amor, la comprensión, la voluntad. Entonces, esto vivido habitualmente nos permite centrarnos. El centramiento se podría interpretar con distintos matices, pero estar centrados es estar consciente de esas tres cualidades. Pero no solo eso, sino ahondando en ellas, tratando de ir hacia adentro, hacia el yo más profundo, hacia la raíz de la cual emana la luz, el amor, la voluntad. Y esto no hace falta hacerlo, que también puede ser una ayuda, como ejercicio que dura unos minutos y luego pasas a otras actividades, sino como algo habitualmente cotidiano, vivido en la vida cotidiana. Esa atención que hablamos habitualmente nos hace, al estar atentos, darnos cuenta de que lo que sale de nuestro interior tiene que ser bueno. Si viene algo imprevisto que no es bueno, entonces la atención, si la conseguimos mantener y no nos desviamos, lo difumina, lo transmuta, lo cambia, este sentido. Por lo tanto, esto es la clave para conseguir vernos en una situación en la cual, si somos culpables de algo, transmutarlo de raíz. Y si el culpable es otro ser humano, otros seres humanos, en lugar de perdonar, o además de el perdón que se hace por educación o se hace por cultura, por tendencias del tipo que sea, que solemos hacer, ahondar en realmente perdonar. Perdonar de corazón, se dice muchas veces. Perdonar de corazón. Pero lo que se trataría es de que hagamos lo que hagamos, incluso muchas veces no haría falta ni de perdonar. Si es algo íntimo donde no tienes que realizar esa formulación hablada hacia otra persona, con esto que digo, sin necesidad de perdonar, pues se consigue. Pero no podemos negar el complemento de que las palabras, aunque sean verbalizadas internamente, pues se pronuncien, pero que emanen, que surjan de lo más profundo
de nuestro ser. Esto no quita, como he explicado en otras veces, y hoy no, pero lo tengo que decir, que la ley de causa-efecto, conocida también como ley del karma, que no conoce todo el mundo, pero que cada vez, junto con otras leyes universales, se tiene que ir conociendo y se va a conocer, actúe. Es decir, que cuando hacemos algo negativo, como causa, hacia alguien, hacia nosotros, hacia la vida, eso nos viene, se nos devuelve en un grado, digamos, acorde con lo que hemos hecho, más pronto o más tarde, ya sea quien perdone, sea quien nos perdone. Y aunque nosotros hagamos esa toma de conciencia, estamos también liberándonos de esa carga interior. Pero según el nivel de conciencia que consigamos, los efectos kármicos se van a ir produciendo. Pero no podemos entrar en detalle porque eso, aunque vamos conociendo esto y es importantísimo para la humanidad, conocer estas leyes universales, como que, aunque parezca que muchas veces se escapa mucha gente de sus actos culpables, no recibe lo que se llama castigo, antes o después tiene que recibir esa compensación, en este caso negativa, estamos hablando. Yo tengo aquí preparadas citas como complemento de esta exposición que estoy haciendo, una serie de citas de varios autores para poder, digamos, complementar, subrayar esto que estoy hablando. Recientemente, en una charla dedicada a la iniciación y los iniciados, cité y leí algunos fragmentos de un libro de Cyril Scott llamado El Iniciado. Otros libros también, continuación de este, El Iniciado. Pero ahora solamente me voy a referir al tema que nos ocupa. Y en un párrafo de la página 68-69 dice: para quien no haya escuchado la charla anterior y no sepa Cyril Scott pues fue un iniciado, vivió en el siglo pasado, que en estos libros nos describe pues la actuación de su maestro, de él y de otros, maestro espiritual, encarnado. De tal manera que, pasando desapercibido como tal, como todos los maestros, como expliqué en esa charla anterior, pues nos habla de cómo actuaba, cómo hablaba, qué cosas decía, algunas de ellas, pues otros seres humanos que no son maestros o ni siquiera iniciados, pues pueden estar de acuerdo y decirlo también. Como por ejemplo, vamos a ver qué nos dice aquí sobre el perdón. Dice en un momento determinado, hablando a una persona que necesitaba ayudarla: la caridad, amigo mío, es poco comprendida, excepto cuando concierne a dar dinero. La frase bíblica debería haberse hecho: la más grande de todas es la tolerancia. Está entrecomillado. La más grande de todas es la tolerancia. Eso está extraído de una frase bíblica. Pues la tolerancia es la más valiosa de todas las cualidades. Hay un gran montón de charlas sobre el perdón, dice, en el púlpito. Pero si se predicara más sobre la tolerancia, el perdón no sería necesario. El hombre perfectamente tolerante nunca necesita perdonar, en el sentido en el que los predicadores entienden la acción, pues toda su actitud hacia la humanidad es una de perdón ininterrumpido. Perdona a tu prójimo sus pecados, por decirlo así, antes de que hayan sido cometidos. Repito esta última frase.
Esta actitud de tolerancia profunda que está hablando, dice, perdona al prójimo sus pecados antes de que hayan sido cometidos. Es la actitud que comentábamos antes de sentir luz y amor. Entonces, al sentirlo, no necesitas perdonar, a no ser que haya una necesidad psicológica de verbalizarlo, pero estoy hablando a nivel interno. Continúa. El amor perfecto y la tolerancia perfecta son inseparables. Nadie puede amar verdaderamente a un hombre, a un ser humano, y sentir una sensación de condena hacia él al mismo tiempo. Tal cosa es una contradicción, pues un sentimiento de condena no es otra cosa que un sentimiento, pese a lo ligero y momentáneo, de odio. Un sentimiento de odio pese a lo ligero o momentáneo. Bien dice la Biblia que el que usa un lenguaje tosco hacia su hermano está en peligro de ser finalmente quemado como un criminal. El odio es a menudo la madre del crimen. Continúa. El pecado es una forma de puerilidad. Es el camino desviado hacia la felicidad espiritual, en vez del camino directo. Pero, ¿condenaría a alguien a un niño por ser un niño? Un niño ignorante pone su dedo en el fuego y el fuego lo quema. El niño cometió una equivocación y aprende su lección a través del sufrimiento. ¿Por qué puso su dedo en el fuego? Porque estaba buscando placer, pero lo buscó del modo erróneo. Un adulto es solo un poco más sabio. No pone su dedo en el fuego, pero comete una falsificación. Él también está buscando el placer, pero igualmente en el modo erróneo. Y siendo descubierto, también sufre. Todos los pecados, por lo tanto, no son sino una búsqueda de la felicidad en la dirección errónea. Y todos los pecadores no son sino niños que finalmente crecerán. La tolerancia es el reconocimiento de este hecho. Esto quizás sea rechazado, inasumible por mucha gente, pero otra tantas personas, espero que los que me estéis escuchando, al comprenderlo, y otras personas que no lo escuchan también, pues estén viendo la profundidad de esto último también que estoy ahora leyendo. Y estas frases que leo de este capítulo terminan diciendo: el castigo no es más que una especie de venganza. Por lo tanto, el que un hombre castigue a su prójimo es meramente añadir un error a otro. En cuanto al castigo legal, los criminales deben ser restringidos, subrayo, restringidos y reformados con benevolencia y buen ejemplo, pero nunca castigados. Esto también para mucha gente dirá, eso es muy discutible, ¿verdad? Visto el panorama en el que todavía la humanidad nos encontramos. Pero esto es tema para otra conferencia. ¿Qué actitud habría que adoptar o que posiblemente se vaya adoptando, aunque no sepamos con precisión la forma en el futuro, con respecto a los criminales o los delincuentes? Pero normalmente pues hay como 3 motivos por el cual se castiga. Uno es para evitar que vuelva a hacerlo, que vuelva a cometer un delito, el que lo ha hecho. Otra es para disuadir a otros que no lo hagan. Y hay una tercera que se habla menos, pero que se sabe, se conoce, y es la venganza, lo que acabo de leer. Se castiga por venganza, porque está en el espíritu de la cultura, pues, utilizar la justicia, ahora podemos incluir aquí en ello, como venganza. Ojo, no voy contra la justicia, porque estaremos todos de acuerdo que estamos infinitamente agradecidos a ella.
y si no hubiera lo que llamamos la justicia, que hace los castigos y evita todo esto, pues estaríamos perdidos. Me estoy refiriendo a un sentido más profundo de la justicia, que se va poco a poco cambiando, pero que todavía vislumbramos que falta mucho más. Que esa, digamos, restricción de esas personas delincuentes, no dejarlas libres, sino esa detención es importante, es necesaria, pero otra cosa es lo que se hace con ellas. A veces con las cárceles, las prisiones, según cuáles, por supuesto, se endurece más la conciencia de estos criminales, no les rehabilita. Hay casos en que sí, pero realizado como poco a poco se va a ir consiguiendo esa rehabilitación o reeducación, dicho así de un modo muy sintético, es la clave para ir produciendo efectos como esto que estoy ahora describiendo. Por lo tanto, tratar de curar, igual que se cura en los hospitales a las personas de enfermedades, curar ese tipo de enfermedad. En este caso, enfermedad moral, como dice. Y otro fragmento de este libro de otra página, la página 90, muy breve, dice: el maestro que está hablando, donde hay verdadero afecto, ninguna oportunidad es tan dorada como la que nos proporciona algo que perdonar, pues perdonar es al mismo tiempo manifestar nobleza de carácter y mostrarnos por tanto nobles ante el objeto de nuestro amor. Sin embargo, puesto que una forma de indulgencia puede necesitar expresarse en palabras, la más grande de todas es esa, que es tan autoevidente que no requiere en absoluto palabras para expresarla, siendo hecha su presencia tanto más conspicua por su misma ausencia. Más aún que eso, el amor real perdona siempre a su objeto, incluso antes de que pareciera haber algo que perdonar. Y todos los verdaderos amigos se aman mejor uno al otro, el uno teniendo alguna falta que perdonar y el otro por ser perdonado respecto a esa falta. Bien, es muy breve, pero son temas a profundizar, a meditar sobre ello y a meditar profundizando, como hemos comentado, como hemos hablado. De este mismo autor, Cyril Scott, en otro libro, al cual le dediqué una conferencia que está en YouTube con el mismo título, el libro es Una visión del Nazareno. Una visión del Nazareno, en el cual pues habla Jesús el Cristo, Jesucristo, pero en este caso Jesús, sobre, como expliqué en esa conferencia, leyendo distintos fragmentos, larga conferencia, pues todos aquellos errores que se han ido haciendo de malas interpretaciones, de espejismos de lo que él dijo pues hace unos 2000 años. Entonces, buscando lo que tiene que ver con el perdón, os leo el capítulo titulado De la verdadera caridad, página 46. Dice: la caridad no debe ser un simple gesto, sino que debe proceder del corazón, de los que la ofrecen espontáneamente por amor. Ellos están muy cerca de mí. La caridad es una actividad interior para practicarla. Hay que tener espíritu de servicio y de perdón. Perdonar por adelantado las ofensas es una protección contra el mal. Esto aquí hay mucha tela,
por delante. En esta frase, perdonar por adelantado las ofensas es una protección contra el mal. Considerar al pecador como alguien equivocado en su búsqueda de la felicidad, en vez de condenarlo severamente, es un acto de caridad. Grande es el poder de un pensamiento lleno de amor. Puede ayudar a los enfermos y a los desdichados. Y en la página 53, de los perversos y de su castigo, dice: este ser radiante, se refiere el autor a Jesús, me condujo a una gran cárcel, llena de cientos de condenados, y me dijo: ¿es que yo he enseñado la doctrina de la venganza? ¿Y he aconsejado alguna vez a mis discípulos que atormenten a los malos? En verdad les he pedido que practiquen la caridad. Hasta los que tienen mi nombre en sus labios se hacen a menudo sordos a mis mandamientos. Practican su propia justicia, que muchas veces no es más que una venganza disfrazada. Se aísla a un hombre que sufre una enfermedad contagiosa y se encierra a un loco peligroso, pero encerrar a desdichados no es una forma de tratamiento. Deberían recibir los cuidados oportunos de gentes que están sanas y que son comprensivas. No olvides que a los ojos de Dios los pecadores son enfermos morales. Desdichados los que los atormentan en vez de esforzarse por curarlos, porque las consecuencias serán terribles tanto para el verdugo como para la víctima. Se refiere a la ley de causa y efecto. Mis discípulos deberían construir hospitales en donde tratasen psíquicamente a estos hijos de Dios descarriados. ¿Por qué? Pues encerrarlos en cárceles y proporcionarles sufrimientos inútiles que endurecen su corazón y provocan en ellos deseos de venganza. Luego añade otro fragmento que no me resisto a leer. Sí, porque un individuo haya matado a su prójimo es condenado a muerte, así es la ley. Sabemos que es una ley que todavía existe en muchos países. Pero a pesar de que su mano haya cometido el crimen, es muy posible que la voluntad de otro sea la que le haya incitado a cometerlo. En ese momento estaba obsesionado por un espíritu malo. El espíritu de muchos asesinos vuelve a obsesionar al débil predispuesto al crimen y lo encamina hacia nuevos desórdenes, tratando también de vengarse de la ley de la sociedad, a la que considera responsable de su muerte. Bien, por eso cuando se condena a muerte, según la ley de muchos países, se está cometiendo un crimen. Y lógicamente los responsables de ello, los que sean, lógicamente entran dentro de la ley de causa y efecto, como los responsables de cualquier crimen. Por eso, en un mundo futuro, amoroso, justo, equilibrado, solidario, consciente, etc., todo esto quedará muy lejano. Toda esta serie de actitudes. No solamente lo de la pena de muerte, como acabo de leer, sino también este tipo de formas de condena, y por lo tanto será otra forma de rehabilitar, como estamos diciendo. Como he dicho que voy a leer de varios autores, voy a elegir ahora un fragmento de un libro de Krishnamurti que se llama La libertad primera y última. Dice Krishnamurti: ¿qué ocurre cuando aceptáis algo? Cuando aceptáis lo que sois. Cuando aceptáis ser lo que sois. ¿Dónde está el problema? El problema existe únicamente cuando no aceptamos una cosa tal cual es y deseamos transformarla, lo cual no significa que yo abogue por la resignación,
todo lo contrario. Entre paréntesis diré que es muy importante, cuando hablamos de esto de aceptación, explicar que no es resignación, porque si no es facilísimo confundirlo, pero es muy diferente. Sigo. Si aceptamos lo que somos, entonces vemos que lo que nos aterraba, lo que llamábamos aburrimiento, desesperación, miedo, ha sufrido un cambio completo. Hay una transformación completa de lo que nos infundía temor. Aunque no diga la palabra, aquí podemos incluir la culpa, sentimiento de culpa. Por eso es importante que se comprenda el proceso, la forma de funcionar de nuestro pensamiento. El conocimiento de uno mismo no puede adquirirse por medio de nadie, ni de ningún libro, ni de ninguna confesión psicológica o psicoanalista. Tenéis que descubrirlo vosotros mismos porque es vuestra propia vida. Y sin ampliar y ahondar en este conocimiento del yo, hagáis lo que hagáis, aunque cambiéis cualquier circunstancia e influencia externa o interna, será siempre fuente de desesperación, de sufrimiento, de dolor. Para salir de los límites de las separadoras actividades de la mente, tenéis que comprenderlas. Y el comprenderlas significa darse cuenta de la acción en la vida de relación. Relación con las cosas, con las personas, con las ideas. En esa vida de relación, que es como un espejo, empezamos a vernos nosotros mismos, sin condenación ni justificación. Si conocéis, habéis leído Krishnamurti, pues os resultará familiar esa explicación de unas ideas que no son suyas, ni mucho menos, pero con la profundidad de conciencia que adquirió, pues las expresaba a su manera. Y en este caso lo que he leído, más que explicar, habla de cómo solucionar los problemas y el sufrimiento que los problemas causan. Sentimiento de culpa, por ejemplo, que estamos ahora explicando. Para ello hay que mirar, hay que observar con más profundidad, como he dicho antes, más allá de lo que la mente interpreta y nos hace ver y creer. Otro autor, del cual voy a leer fragmentos de dos de sus libros, es Antonio Blay. Primero leeré en este libro, Palabras de un maestro, de Antonio Blay, en un, digamos, por llamarlo capítulo, sobre los problemas dice lo siguiente: todo problema psicológico deriva de lo que uno cree ser, el personaje. El personaje es el yo-idea que he dicho antes. Es como si fuéramos actores que interpretamos uno o varios personajes y nos identificamos tanto con él como el actor se identificara tanto con él que creyera que es el personaje. Pero nosotros, a diferencia de un actor, nos identificamos y creemos que somos el personaje, el yo-idea. Lo cual es una idea errónea de sí mismo, sin haberse vivido a sí mismo en el centro del ser. El trabajo serio consiste en redescubrir el sufrimiento y aceptarlo. Hasta ahora, nosotros huimos del sufrimiento, lo marginamos en la conciencia y esto lo retiene en lo interno. Pongamos aquí la culpabilidad que estamos hablando. Tratamos de escapar de la culpa con la mente, con el rechazo. Al aceptarlo, que sería lo contrario, lo que nos proponen estos autores profundos de la psicología humana, al aceptarlo se generará en nosotros una nueva energía, una nueva conciencia del ser. Si no lo aceptamos, estamos jugando al escondite con nosotros mismos. Es decir, habla de la aceptación como algo que he señalado antes, resultado de la comprensión. Si no hay comprensión, no hay aceptación.
y de creatividad y plenitud de vida, este libro que durante tantos años también he aconsejado, nos dice Antonio Blay: los resentimientos contra las personas no se deben a que las personas me han jugado malas pasadas, sino solamente al hecho que no han respondido a la idea que yo me había formado de ellas. Atención a esto. Los resentimientos contra las personas, porque no han respondido a la idea que nos hemos formado de ellas. Esto es algo que suele ocurrir en el matrimonio y en toda clase de convivencias más o menos obligatorias de carácter sostenido. Es frecuente el caso de los que en unas relaciones previas vieron con quien había de constituir su pareja unas determinadas cualidades y se forjaron una imagen ideal de la otra persona, encontrándose con que aquellas cualidades ya no volvían a aparecer más tarde, o lo hacían con una intensidad y frecuencia menores de las previstas, y en cambio surgían otros rasgos menos agradables. En estos casos es como si uno se sintiera engañado y adopta una actitud de reclamación constante, de reivindicación de aquellas cualidades. El otro no ha respondido a la imagen que idealmente me había formado de él. Ya estamos aquí con sentirse culpable o acusar a alguien de culpable, en este caso. Y dice a continuación: yo me he de hacer con calma, es una sugerencia de trabajo de Antonio Blay, una especie de lista de todas las personas con quienes tengo cuentas pendientes. Al principio parecerá que no tenemos ninguna, que en el fondo todo está arreglado, porque todos tenemos muy buena voluntad para todos. Pero miremos un poco más de cerca y empezaremos a descubrir un pequeño síntoma, un pequeño recuerdo, etc. Pues bien, el paso siguiente que tenemos que realizar una vez descubierto este resentimiento, a lo mejor es alguna que es más reciente y que queremos trabajar. Dice lo siguiente, dice: la protesta interior es liberar, lo que aconseja es liberar a la persona evocada del resentimiento que la acompaña. ¿De qué manera? Solo existe un modo: perdonando. Perdonando sinceramente. Manifestando el perdón de un modo sincero, de corazón, en voz alta, cuando estoy solo, como si hablara con esta persona y personalmente le concediera perdón. No digo que esto tenga que hacerse siempre, pero es una posibilidad que aconseja y resulta efectiva. Porque, ahora añado yo, porque al verbalizar con la palabra, entonces hay como una exteriorización, si es sincera, de algo interior, de una energía interior que, si no se hace con la palabra, pues también puede salir, pero puede costar más. La palabra, a veces, al verbalizar algo que estamos pensando, estamos como afirmando, como dando más energía a aquello, poniendo más energía, y por lo tanto sintiéndolo con más fuerza. No importa que hayan hechos muy concretos que justifiquen aparentemente esta animadversión. Aquí no estamos en una corte de justicia, sino que estamos aprendiendo a mirar las cosas en profundidad. Y detrás de todos los hechos, en un mundo relativo, está la realidad, que es pura luz. Y hasta que yo no pueda ver todas las cosas a la luz de esa luz, no descubriré la verdad auténtica que hay detrás de la dualidad, detrás de las apariencias. La unidad que está detrás de la dualidad, la unidad que es la esencia mía y del otro. Y termino con lo que quiero
leer de Antonio Bray diciendo: y para saber si el perdón ha logrado su efecto, para ver si de veras he perdonado, basta con que me imagine estar con aquella persona y vea si me siento en paz interior y en una actitud de cordialidad, de afecto. Y con respecto a todas las cosas, por decirlo así, malas, que yo tengo conciencia de haber hecho y por las cuales los demás pueden tener cuentas pendientes conmigo, aunque ellos no lo sepan, yo he de hacer lo mismo en el otro aspecto, pedir perdón. Y pedir perdón también explícitamente, verbalmente, de corazón. Es decir, que tanto si está la persona presente como si no lo está, etc., pues se trata de lo que decía antes, ahondar la conciencia, abrirnos al corazón, al amor, a la luz. En este sentido, quizá utilizar, como acabo de leer, la expresión verbal, o quizá no, es cosa a saber, y luego seleccionar la fórmula, el método que uno considere más adecuado para lo que busca. Pero lo principal, además de las formas, es el fondo. Además de las formas, es importante en todo, en la vida, ver el fondo de las cosas, la profundidad. Esto es fundamental. Y, lógicamente, aunque la persona no se entere, lo que se trata sería de liberarse interiormente de esa culpa que existe en el interior o de esa necesidad de, digamos, de pedir perdón por algo que se ha hecho. O de perdonar a la persona, porque si no se perdona, a veces, no digo que siempre, queda ahí algo en el interior, como algo pendiente. Entonces se trata de psicológicamente limpiar, liquidar, borrar, si puede ser de raíz, si no, pues hasta donde se llegue. Pero lo ideal sería de raíz, tanto la culpa que se siente por algo que se ha hecho, como la percepción que tenemos de la culpa en el otro. La culpa en uno y la culpa en los demás. Por lo tanto, limpiar el sentimiento de culpa y limpiar la percepción de culpa del otro mediante un perdón de raíz, un perdón profundo. Y, por último, el último autor a leer es Eckhart Tolle, El poder de la hora. Si habéis leído a este autor, pues sabréis el sentido que da la palabra rendición, que no es el literal que utilizamos habitualmente. Rendición equivale a lo que antes he nombrado como aceptación, relajación, aceptación de algo, pero no huida, ni mucho menos, no por miedo, ni por cobardía, ni por huida, sino por apertura de conciencia. Dice el autor hacia el final del libro, capítulo 10, dice: para algunas personas la rendición puede tener una connotación negativa, que implica derrota, renuncia, incapaz de responder a las pruebas de la vida, etc. La verdadera rendición es algo totalmente diferente. No significa soportar pasivamente cualquier situación en la que te encuentres sin hacer nada al respecto. Tampoco significa dejar de hacer planes o de iniciar acciones positivas. La rendición es una sabiduría simple pero profunda, que implica ceder más que oponerse al flujo de la vida. El único lugar donde puedes experimentar el flujo de la vida es el ahora. Fijaos el poder del ahora, el presente. Vivir con atención profunda el presente. Aceptar el momento presente incondicionalmente y sin reservas. Es renunciar a la resistencia interna a lo que es. Resistirse internamente es decir no a lo que es, mediante el juicio mental
y la negatividad emocional. La resistencia suele agudizarse cuando las cosas van mal, lo que significa que hay una distancia entre las demandas y rígidas expectativas de tu mente y lo que es. En esa brecha anida el dolor. Y en otro fragmento de este tema dice: puesto que la resistencia es inseparable de la mente, renunciar a la resistencia, rendirse, marca el fin de la etapa en la que la mente es tu maestro, el impostor que pretende ser tú, el falso Dios. Todo juicio y toda negatividad se disuelven. Entonces se abre el reino del ser, ser con mayúscula, que había quedado oscurecido por la mente. Surge una gran quietud dentro de ti, la sensación de una paz insondable. Y en esa paz hay una gran alegría, y dentro de esa alegría hay amor. Y en su núcleo más interno está lo sagrado, lo inconmensurable. La elección comienza cuando dejas de identificarte con la mente y con sus patrones condicionados. En el momento en que puedes estar presente. Fijaos, es recurrente, insiste como otros autores, en la atención. Antonio Blay, Krishnamurti, Eckhart Tolle, Vicente Beltrán Anglada, que no estoy leyendo en esta conferencia nada de él, la atención, vivir el presente, más allá de la mente. Hasta llegar a ese punto eres inconsciente, desde el punto de vista espiritual. Esto significa que estás obligado a pensar, sentir, actuar de cierto modo que concuerda con tu condicionamiento mental. Por eso Jesús, una cita que dice de Jesús, dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Esto es una de las frases que dijo, según nos cuentan, en la cruz, cuando estaba crucificado. Dice, esta frase no se refiere a la inteligencia en el sentido convencional de la palabra, cuando se refiere no saben lo que hacen. He conocido a muchas personas, dice Eckhart Tolle, que aun siendo muy inteligentes y con estudios, eran completamente inconscientes, es decir, estaban completamente identificadas con su mente. De hecho, si el desarrollo mental y la cantidad de conocimientos no están equilibrados con el correspondiente desarrollo de la conciencia, existe un gran potencial de infelicidad y de fracaso. Bien, estas son las citas que he querido hacer para complementarle con lo que os estaba explicando. Para concluir, ¿qué es lo que podemos hacer para liberarnos? ¿Cómo se podría sintetizar al máximo este proceso de liberación del que estamos hablando? Liberarnos de un sentimiento de culpa, si lo hay, o poder liberarnos mediante el perdón que hacemos no solamente por buena voluntad para ayudar a alguien que ha hecho algo, y que no nadie discute que a veces hay buenísima deseo de perdonar, de liberar, sino de la necesidad interior, de aquello que está presionando desde dentro. Pues perdonar, como hemos explicado, a los demás y autoperdonarse a sí mismo, mediante lo que hemos explicado: la luz, el amor y la voluntad. La luz, abriéndola mediante la atención, una atención continuada, aunque lo hagamos de vez en cuando de un modo más directo, una atención que está más allá de la mente y que por lo tanto abre la capacidad de luz que todos, absolutamente todos tenemos, más o menos dormida.
correspondiente con esto existe la otra cualidad, aparentemente separada pero unida, porque esa luz abre el amor. Por lo menos el amor más profundo no surge si no hay una atención suficiente, o por lo menos para que surja, luego se puede convertir en hábito o en una predisposición más habitual. El amor une, el amor nos hace sentir como si fuéramos almas unidas a las demás almas de los demás seres humanos, a sus yoes, nuestro yo profundo, a los yoes profundos de los demás, y queriendo hacerlo, es decir, la voluntad se necesita. Todo esto es la clave para ir a la verdadera raíz de superación y eliminación o limpieza de la culpabilidad que podamos tener, de lo que sea. Y también para poder perdonar. Perdonar que no solamente es para liberarnos nosotros, sino para liberar al otro. Y si no está presente físicamente, un perdón vivido, vivenciado con profundidad, de un modo sutil, produce una energía por radiación que le llega a la persona, que si no está muy cerrada, quizá le esté invitando a cambiar interiormente. Espero haber podido ayudar a aclarar algunas cuestiones de este tipo, a que podamos profundizar si nos surge en nuestra vida algunas de estas situaciones sobre la culpabilidad y el perdón. Y no olvidemos, atención que nos lleva a la luz, a la aceptación y al amor. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.